Hola a todos, ¿cómo están? Max, Sebastián, ¿están ahí? Sí, acá estamos. Buenísimo. Estamos ya con alta afluencia de público, están casi 100 personas conectadas y recién son las 11, así que está súper buena la visita de gente. ¿Bien? Por mientras, a saludar a la gente. Nos presentamos. Por acá le habla Santiago Ugarte. Yo soy fundador y CEO de ProfeJobs y Colexia, plataformas que usan cientos de colegios en Chile. ProfeJobs en el área de recursos humanos, concretamente en reclutamiento y selección. Colexia, una plataforma de convivencia escolar de la cual vamos a hablar brevemente hoy día, antes de darle paso a estas tremendas autoridades en temas de normativa educacional, que son Sebastián y Max, ¿ya? Presento a Sebastián. Dale Sebastián, porfa, preséntate tú. Ya. Gracias, Santiago. Hola, buenos días. Sí, soy Sebastián Luis Díaz, abogado, magíster en Derecho. Trabajé en la Superintendencia de Educación y en el Ministerio de Educación. El Ministerio entre el 2008 y el 2012 y en la Superintendencia del 2012 al 2014. Desde el mes de junio del 2014 a la fecha, en conjunto con Max, nos dedicamos a asesorar establecimientos educacionales de particulares subvencionados y particulares pagados en todo lo que es el apoyo normativo desde lo educativo. Entonces, el día de hoy básicamente vamos a exponer y les vamos a dejar espacios para que hagan las consultas respecto al proyecto de ley de convivencia educativa que se encuentra en tramitación en el Senado en la actualidad. Eso. Buenísimo. Antes de empezar, quizá podríamos ir con las reglas del juego, por así decirlo. Hay mucha curiosidad, mucho interés por entender qué es lo que se viene con esta ley, cómo les va a afectar en su día a día a los colegios, ¿ya? Les podemos sugerir que tomen el link, muchos acá son parte de equipos de convivencia escolar de colegio, agarren el link, se lo pueden enviar a sus equipos, pueden ser desde sostenedores, directores, equipos de convivencia escolar en general, porque creo que va a ser información muy, muy buena, muy nutritiva para los equipos para tomar decisiones respecto de lo que se viene, ¿ya? Con respecto a las preguntas, estoy seguro, porque ya hemos hecho webinar antes, de que va a haber muchas dudas y tienen unas verdaderas autoridades del tema de normativa educacional que van a poder responder esas preguntas. ¿Cuál es la metodología? Déjenla en el chat. Déjenla en el chat, va a haber un espacio de pregunta al final. Entonces, Max, que también trabaja con Sebastián, va a poder ir haciendo algún tipo de filtro si son demasiadas preguntas para dar cabida, va a ir agrupándolas en función de temas en común. Y finalmente va a haber un espacio importante para hacer pregunta y respuesta, y ahí sí Sebastián hasta se puede extender un poquito más, ¿ya? Con respecto a la distribución de los tiempos, primero vamos a partir con una demo de Colexia, ¿ya? Colexia es una plataforma que tiene que ver con normativa en convivencia escolar, una breve demo que puede ser unos 10 minutos, una cosa así, 15, y después, el plato fuerte, pasamos a Sebastián, que va a hacer su exposición sobre la nueva ley de convivencia escolar, para terminar con una ronda de preguntas que puede ser tranquilamente unos 20 minutos más, ¿ya? Bueno, ahí rellenado un poquito los tiempos con esta introducción, partamos, ¿ya? Yo les quiero partir contándolos una historia, que es que, a ver, nosotros en ProfeJobs partimos hace 5 años, somos un equipo hoy día de más o menos 13 personas, hemos atendido cientos de colegios, y es un portal de empleo súper dinámico, y en algún momento del tiempo, producto de esta cercanía con los colegios, con equipos de gestión, con sostenedores, directores, fue haciéndose cada vez más notoria la necesidad de una solución al tema de convivencia escolar, ¿ya? ¿En qué sentido? Cuando hablamos de convivencia escolar en general hay dos grandes dimensiones, ¿ya? Por una parte está la prevención, ¿ya? Y por otra parte está toda la parte normativa o regulatoria.
que cada día es más notoria, es mayor, y eso fuerza a que los colegios tengan que tomar precauciones y adoptar mecanismos para que, en caso de que, por ejemplo, se dé una denuncia ante la SUPER, tengan que tener todo debidamente respaldado, todos los flujos bien completos, por si hay una fiscalización, digamos, o se judicializa un caso, ¿ya? Entonces, nuestros propios clientes nos fueron, de alguna forma, induciendo a dar una solución a este segundo tema, el tema más normativo y regulatorio, ¿ya? Entonces, un par de clientes, por ejemplo, yo les comparto los testimonios. El gerente general de un colegio me decía, mira, Santiago, ¿sabes qué? Nos volvemos locos con el tema de gestión de protocolos, las mediaciones, que hay que cumplir un reglamento interno, digamos, y obviamente rotación en los equipos de convivencia escolar. Entonces, toda la gestión documental, por ponerle un nombre, entonces el tema de las actas que quedan manuscritas, a veces ilegibles, se pierden. Entonces te cae la SUPER y aunque no sea la SUPER, o sea, los apoderados te pueden pedir información o por protocolos internos, hacer un informe de cierre. Entonces, la gestión documental de todo eso es súper engorrosa, ¿ya? Y ese feedback se iba repitiendo en nuestros clientes. Nos decían, mira, ¿sabes qué? Una directora decía, me gasto el 30% de mi tiempo en temas de convivencia escolar, los más graves, por supuesto, ¿ya? Bueno, eso nos impulsó a nosotros, que nos encanta innovar y digamos ese contacto permanente con los colegios, a poder dar una solución, ¿ya? Yo les voy a presentar hoy día Colexia, que es una plataforma que se hace cargo justamente de la gestión, ayuda a los colegios en la gestión de sus casos de convivencia escolar, ¿ya? Entonces vamos con una breve demo de esta plataforma y obviamente la idea es poder enlazarlo con lo que va a hablar después Sebastián, ¿ya? Bien, Colexia es una plataforma hermana de Profijobs y básicamente ayuda a los colegios en su gestión de casos de convivencia escolar. Casos pueden ser, generalmente son protocolos, pero pueden ser mediaciones, pueden ser procedimientos sancionatorios, puede ser denuncias por ley Carín también, ¿ya? Entonces, hagamos que yo soy un usuario que contrató la plataforma y yo les voy a mostrar de qué les sirve. A ver, Colexia es una plataforma que sirve a dos tipos de usuarios. Por una parte, equipos de gestión, directores, sostenedores que necesitan, por una parte, estandarización de acuerdo a tu RIS, ¿ya? Necesitan estandarización. Convivencia escolar es un dolor, digamos, una necesidad que se lleve bien, y esta es una plataforma que los ordena, necesitan esa estandarización, ¿ya? Segundo, a este primer tipo de usuario también le sirve como un mecanismo de consulta, una plataforma que en cualquier momento me meto y va a tener bien documentadito todo el caso. Entonces yo digo, por ejemplo, dicen, ya, don Santiago, director del colegio, afuera lo busca una apoderada, y chuta, ¿de qué caso? Ya, a ver, vamos a ver el caso entonces. Entonces la gracia es que la plataforma te va a permitir, a ti, director del colegio, sostenedor, etcétera, rápidamente escanear todo el caso, ver y, ya pasó esto, se hicieron toda esta gestión, ok, qué bueno, ya, perfecto, me queda claro que pase la apoderada, por favor. Entonces, a ese tipo de usuario le sirve para eso también. Tercero, a ese tipo de usuario, tipo director de colegio, le sirve porque, bueno, también quiere entender como desde arriba, ¿y cuántos casos llevamos? ¿Cómo ha sido la evolución por mes? ¿Cuántos casos abiertos? Estoy pensando cuando hay que preparar un plan de mejoramiento de la convivencia escolar para el año siguiente, por ejemplo, saber cuáles son los cursos con más conflictividad. ¿Qué tipo de casos estamos abriendo? Un gráfico me lo dice. ¿Cuáles son los tipos de faltas más recurrentes? ¿Ya? Entonces, la plataforma, como les decía, sirve a dos tipos de usuarios. A ese primer tipo de usuario que necesita estandarización, necesita orden, consulta y seguimiento estadístico. Y al otro tipo de usuario que son los que realmente llevan los casos de convivencia escolar, usuarios que, por ejemplo, un coordinador de convivencia escolar, una psicóloga, etc. Personas que están un poco desbordados por la contingencia y que la plataforma les puede servir para ordenarse. Hay ciertos usos muy entretenidos que se los voy a mostrar, que te pueden simplificar en tu gestión de acta, en darle trazabilidad a tus gestiones, ayudar a darle visibilidad al director del colegio, que no se me pasen los plazos,
que no se me pasen gestiones, ¿ya? Entonces la plataforma sirve a estos dos tipos de usuarios. En la práctica, ¿cómo opera? Cuando un colegio nos contrata, tenemos un robusto equipo de implementación que los va a ayudar. Primero nos pasan el RISE, el RIOS, por ejemplo, porque también hay que incluirle el CARIN. Entonces, nosotros vamos a agarrar ese RISE y vamos a plasmarlo en las configuraciones de la plataforma. A ustedes se les entrega un traje a medida, no una plataforma de configuraciones universales, ¿ya? Porque todos los RISES son distintos al final. Bueno, entonces nosotros vamos a hacer una carga masiva de los estudiantes, apoderados, funcionarios, etc. Y también vamos a cargarle las cosas del RISE. Por ejemplo, tu diccionario de tipos de falta, ¿ya? Tus medidas y apoyo, ¿ya? Todo esto puede ser para, no solo para estudiantes, para apoderados y funcionarios también. Vamos a definir qué tipos de casos se van a llevar en la plataforma. No pensemos solo en protocolos. Pueden ser las mediaciones, pueden ser intervenciones menores de convivencia escolar, pueden ser procedimientos sancionatorios, denuncias por ley CARIN. O sea, todo aquello que tenga un flujograma susceptible de que se nos olviden los pasos, etc. ¿Ya? Y esto, que en mi opinión es como el cerebro de la plataforma, ¿ya? Acá es donde yo voy a estructurar el flujograma del tipo de procedimiento, ¿ya? Entonces, yo voy a, ¿cómo se llama? A establecer cuáles son las etapas, por ejemplo, un protocolo de agresión sexual. ¿Cuáles son las etapas que según mi RISE de mi colegio y no de otro colegio debemos cumplir? Entonces, tanto esta etapa. Y también, dentro de la etapa, hay 3 pasos, por ejemplo, ¿ya? Entonces, en cada paso, nosotros, como equipo Colexia, los vamos a ayudar. Vamos a agarrar el RISE y le vamos a decir, mira, según tu RISE tú tienes que hacer todo esto en este paso. Y tienes un día hábil o un día corrido desde el inicio del caso o desde el vencimiento de un paso anterior, ¿ya? De tal forma que construimos este molde y cada vez que se abra un protocolo de agresión sexual, por consiguiente se va a seguir esta forma, este paso a paso. Y eso le da tranquilidad al director que nos contrata porque, en definitiva, se está llevando ordenadamente la convivencia escolar. Otra cosa interesante, se pueden parametrizar alertas. Me refiero a que cuando, por ejemplo, un día antes de que vence una gestión, el sistema me va a avisar a mi correo electrónico. Podemos establecer reglas de acceso, porque es información confidencial, sensible, en muchos casos. No queremos que todo el mundo se entere. Entonces, quizá la gente que ve ley CARIN en el colegio no es la misma que ve las mediaciones, y no es la misma que ve ciertos protocolos. Entonces, todo eso lo podemos crear reglas de acceso, ¿ya? Otra cosa muy interesante es que les vamos a los colegios que lo deseen, no es obligatorio, pero si quieren llevar un canal de ley CARIN, también se lo podemos configurar de tal forma de que ustedes puedan generar un canal de denuncia, ¿no? Canal de denuncia, y acá los funcionarios van a poder llenar un formulario. Todas estas cosas son configurables. Las preguntas pueden ser esta, otra, todo es configurable, afortunadamente, ¿no? Entonces, luego de este pedido de implementación, que puede durar una semana o menos, les pasamos la plataforma configurada. Todo eso es pega nuestra. Y ustedes, ya con las debidas capacitaciones, por supuesto, van a disponer de esta plataforma, y yo creo que un primer gran beneficio va a ser que van a poder tener esta bitácora de todos los casos, con esa vista previa, que no tengo que estar planillando con un Excel, con un Google Drive, sino que acá me da actualizado que está. Ah, ya mira, si es que este caso, que es ficticio para su tranquilidad, estamos siguiendo este procedimiento, es del tipo protocolo caso convivencia escolar, se inicia tal día, quién está a cargo, criticidad, en qué etapa está, ¿ya? Y ustedes van a abrir, un segundo beneficio importante, que van a abrir un caso, van a llenar un formulario, ¿ya? No me quiero detener mucho acá, un formulario cortito, llenan cierta información y ¡pum! Mágicamente se abre el protocolo, ¿ya? Entonces, la magia de la plataforma es que al coordinador de convivencia escolar, por ejemplo, le va a tomar un minuto llenar ese formulario y mágicamente se le abre un caso con todo el checklist de gestiones que yo tengo que hacer según mi RISE. Y la plataforma me va a orientar y me va a decir qué tengo que hacer y cuánto tiempo tengo para hacer esas gestiones, ¿ya? Entonces, por ejemplo, porte de drogas Juan Pérez. ¿Qué tengo que hacer según mi RISE? Bueno, la plataforma me lo va diciendo,
Mira, acá está la instrucción. Entonces, piensen en que al equipo de convivencia escolar se incorporó una persona que lleva un día trabajando, viene de otro colegio, con otro RICE, probablemente el cuerpo se le va a ir a hacer las mismas cosas que hacía en el colegio anterior, pero no, pues acá el RICE es otro. Entonces, esta plataforma tiene la gracia de que genera estandarización, porque tú vas a poder saber qué se hace en cada paso, porque nosotros te lo configuramos y decimos. Y las fechas de vencimiento se calculan producto de las configuraciones que hacemos nosotros. Entonces, y aparte les puedo poner alarmas. Entonces, es una plataforma súper cómoda porque en un minuto abro un caso, me dice todo lo que tengo que hacer y voy llenando gestiones. Y eso es muy interesante. Esta plataforma ya la usan 40 colegios, cientos de usuarios, y eso a nosotros nos ha dado un feedback muy potente porque hemos generado ciertas integraciones muy cómodas para el día a día. Por ejemplo, imagínense que estoy viendo un caso y yo soy el coordinador de convivencia escolar y tengo que llegar a la gestión. Entonces voy a decir, Tomás y Diego se transaron en una disputa, bla, bla, bla. Lo puedo escribir. También puedo dictar por voz. Miren. Tomás y Diego estaban en la sala del cuarto medio A y se transaron en una disputa. Diego se paró y lo insultó, y Tomás se paró y lo empujó. Entonces los alumnos se movilizaron rápidamente para detener la discusión y el profesor jefe lo instó al diálogo. En fin, cosas que suceden todos los días, ¿no? Entonces, la gracia es que la plataforma me va a ayudar a transcribir este dictado por voz. Hoy día todos mandamos WhatsApp en nuestras vidas, por audio. Y acá con un toque le damos el toque legal, para hablar como abogados, que a veces nos cuesta un poquito, entonces te lo deja bien redactado. En la sala de clase 4 se produjo una disputa entre los alumnos, entonces le da cierta formalidad, corrige, qué sé yo, expresiones, ¿no? O también la plataforma te va a ayudar transcribiendo. Esto es una cosa que nosotros notamos en la implementación en los colegios. Nos dimos cuenta de que muchos colegios trabajan mucho con actas manuscritas. Entonces, acá tú le adjuntas el acta y te la lees al 100%. Esto es tecnología Google. Otra cosa que no voy a hacer ahora es, de repente tenemos un testimonio, un WhatsApp de 10 minutos. Lo suelto acá y me lo transcribe en 15 segundos, ese audio de WhatsApp que me mandó un colega del grupo de convivencia escolar, explicándome todo el caso, lo suelto acá y me va a transcribir en 15 segundos un texto de 10 minutos, que me demoraría 10 minutos en escribir. Imagínense lo ahorro de tiempo. ¿Ya? Ya un poco para ir terminando, contarles que uno de los pilares de esta plataforma también es el tema de los informes que nos quitan tanto tiempo, a mí no en realidad a ustedes, pero informes, sea para la super, sea de cierre, para un apoderado, para quien sea. Hoy día está la tecnología con inteligencia artificial para hacerlo en segundos, ¿ya? Si yo tengo el caso bien documentado, de punta a cabo, todas las gestiones las llevo disciplinadamente, mecánicamente acá. Al final, la gracia es que la plataforma me va a permitir hacer un informe con inteligencia artificial, ¿ya? Y acá puedo darle un archivo de ejemplo. Por ejemplo, me tocó hace 3 meses hacer un informe igual, y me lo va a tomar como un ejemplo, o si no, le pido que me haga algo que parte desde cero y le voy dando feedback, ¿ya? Entonces me va a contar toda la historia. Un colegio, por ejemplo, con que trabajamos, consideró como 57 archivos adjuntos y lo mete toda la juguera y es capaz de hacerte un informe coherente que te va dando feedback, que en el fondo una estructura lógica, pensada como en hacer un informe para la super, por ejemplo. Y yo le voy dando feedback acá como, oye, mira, ¿sabes qué? Acórtame esto, alárgame esto, etc. ¿Ya? Así que, en definitiva, la plataforma, para ir terminando, tiene los siguientes beneficios. Primero, me ayuda en la gestión documental. En otras palabras, cumplir el RICE en tiempo y forma, y que no se me pasen ni gestiones ni plazos, ¿ya? Segundo, inteligencia artificial para que los equipos sean más eficientes. Todos estos casos de uso que ustedes vieron, hacer que finalmente trabajemos de forma más eficiente. Tercero, un menú de estadísticas para poner la pelota contra el piso, como se dice, y analizar datos.
En algún momento tengo que decir, bueno, ¿y cómo hacer un plan de mejoramiento de convivencia escolar? Bueno, con una herramienta como esta puedo extraer, por ejemplo, datos por nivel. Entonces yo digo, ya, ¿sabes que el tercero medio B hagamos suma acá y veamos cuántos casos tiene y cuáles son los casos tipos de casos que más se han abierto, los tipos de falta más recurrentes? Y por último, un menú de documentación para trabajar colaborativamente, algo tipo Google Drive, para compartir archivos y todo eso entre el equipo de convivencia escolar. Bueno, eso, por ahí, una compañera mía debe haber mandado probablemente un link. Si hay alguien que quisiera una demo de esto, puede agendarla en el link que se mandó en el chat. Y si alguien tiene dudas, las podemos contestar. Por ahí veo, la plataforma me permite crear el acta que debe firmar el estudiante. Si te permite, tú puedes, la única pregunta, si la respondo bien rápido, tú puedes manejar actas manuscritas, digitales o híbridas, ¿ya? Un acta manuscrita, básicamente, volvamos a nuestro caso de ejemplo, imagínense que yo estoy en este paso y digo, ya quiero agregar un acta, notificar al apoderado. Entonces yo digo agregar acta, y puede ser manuscrita, digital o híbrida. Si es manuscrita, básicamente le doy un título, digo acta con Clemente, o da lo mismo con el apoderado, el nombre que tenga. Yo adjunto un archivo y me queda respaldada con su firma, y aparte por atrás el sistema me la transcribe. O puede ser digital. Entonces, yo manejo borradores de acta, ¿ya? Entonces, yo, por ejemplo, digo, tengo modelos de acta que lo sigo. Entonces, yo tengo una reunión con apoderado, este es mi modelo de reunión con apoderado, entonces yo voy a llenar como un tipo Google Form, ¿ya? Entonces, los temas abordados, los compromisos, etcétera, y me queda el acta digitalizada, la imprimo, ahí estoy con los papeles al frente, la imprimo y me la firman y la respaldo en la plataforma, ¿ya? Bueno, eso ya me pasé 2 minutos, así que espero que les guste la plataforma, creo que una plataforma que les puede ayudar a ordenar su área de convivencia escolar, a ser más eficiente, y en definitiva la misión de esta plataforma es ayudar a que los equipos vuelvan a tener más tiempo para la prevención y toda la burocracia, todo el papeleo se pueda minimizar sus tiempos involucrados, ¿ya? Repito, si hay alguien que interese en una demo, la Trini les dejó ahí un link en el chat y nos escriben, se anotan y los contactamos después, ¿no? Muchas gracias por su atención y ahora los dejo con el maestro don Sebastián. Gracias. Hola, buenos días. Voy a hacer una breve exposición para efectos de después dejar un ratito para responder consultas. En la presentación, básicamente está el concepto legal de convivencia escolar vigente al día de hoy y también el que se propone a través del proyecto de ley que está en trámite en el Congreso Nacional. No voy a leer las definiciones por temas de tiempo, pero sí me interesa que nos enfoquemos en el concepto de buena convivencia educativa, que tiene resaltados los puntos relevantes. Este proyecto de ley tiene su génesis en la publicación por parte del Ministerio de Educación en el mes de abril de la Política Nacional de Convivencia Educativa que rige del año 2024 al 2030. De hecho, las disposiciones transitorias de este proyecto de ley la hacen subsistir respecto a el periodo en el cual los colegios van a tener que tener en consideración la política de convivencia educativa. Esto tiene harto impacto en el plan de gestión para la buena convivencia escolar, como vamos a ver a continuación. Dicho esto, promueven relaciones e interacciones inclusivas y participativas que fomentan la cohesión entre todos los integrantes. Ese es el espíritu de este concepto de buena convivencia educativa. Inclusión y participación. De hecho, el proyecto de ley señala que los estudiantes tienen que participar en la elaboración del plan de gestión para la buena convivencia escolar de manera más relevante que las exigencias que han sido hasta el día de hoy. Por su parte, también se exige que los establecimientos educacionales entreguen todas las condiciones para efectos de que las instancias formales funcionen, centros de estudiantes, centros de padres, consejos escolares. Por su parte,
involucra que estos procesos de aprendizaje se orientan a reconocer y resolver las diferencias y conflictos de forma pacífica. Al día de hoy, es decir, en el concepto de buena convivencia escolar, el clima escolar está al servicio de lograr los objetivos educativos. Hoy día, el proceso de aprendizaje está enfocado en cómo apoyamos a los estudiantes a resolver conflictos y diferencias de forma pacífica. Este es un punto muy importante de acuerdo a la Política Nacional de Convivencia Educativa del 2024, que hace el gran cambio respecto a la del 2019, que es una vinculación directa del proceso pedagógico con el convivencial, estando los equipos académicos de manera ligada a los equipos convivenciales. Al día de hoy los establecimientos funcionan el área académica por una línea y la convivencial por la otra. Entonces, esa Política Nacional de Convivencia Educativa del 2024 viene a exigir que sean más cohesionados. Es decir, hoy día el proceso educativo cada vez está más ligado a la convivencial, por lo cual se produce un alejamiento del resultado. En palabras simples, no de abogado, la norma está más preocupada de que los estudiantes se lleven bien y sepan resolver sus conflictos de los resultados académicos. De hecho, eso viene a quedar claro con la resolución 586 del 2023 de la Superintendencia, en la cual se establece respecto a los niños o niñas que tengan condición o trastorno del espectro autista, que lo relevante es que puedan ir avanzando en el proceso escolar con los niños o niñas o compañeros que fueron logrando algún tipo de lazo afectivo que los resultados, señalando que los artículos 11 y 12 del decreto 67 de evaluación y promoción permite promover a estudiantes en situaciones excepcionales. Entonces, y estas situaciones excepcionales permiten promover a estudiantes desde el punto de vista socioemocional, aun cuando no cumplan los requisitos de nota o de asistencia. Entonces, en esa lógica, este concepto de convivencia educativa viene a cambiar al foco de lo inclusivo, lo participativo y la resolución de los conflictos, cuando el concepto de buena convivencia apuntaba básicamente a un clima adecuado para lograr el cumplimiento de los objetivos educativos. Como bien sabemos, todas las instrucciones que emanan de la superintendencia se construyen en base a principios constitucionales, principios propios del derecho internacional, y obviamente el concepto de buena convivencia escolar va a implicar modificaciones en cuanto a la forma de entender la aplicación de determinadas políticas educacionales. Ejemplo, la aplicación de medidas disciplinarias, que bajo este concepto cada vez va a ser más excepcional, porque la obligación de lograr que los colegios solucionen los conflictos de manera pacífica va a ser más relevante que el concepto legal anterior. El rol de la comunidad escolar. La normativa que se propone viene a solicitar a los establecimientos educacionales, a través de los equipos pedagógicos, propiciar un buen clima que prevenga acciones o omisiones referidas a acoso, violencia o discriminación. Como ustedes bien saben, a partir de la publicación en el Diario Oficial de la Ley 20.845, que es la conocida como Ley de Inclusión o Ley Antilucro, incorpora en la normativa educacional contenida en el DFL2 del 2009, es decir, la Ley General de Educación, el concepto de prohibición de cualquier discriminación arbitraria. Y eso lo liga con la Ley 20.609, que es la conocida como la Ley Zamudio. En ese contexto, este proyecto de ley avanza e incorpora el concepto de discriminación dentro de buena convivencia, y eso también va a tener impacto en el concepto de acoso escolar, como vamos a ver en un rato más. Este proyecto de ley mantiene la lógica de que el rol del establecimiento educacional es para situaciones que ocurren dentro o fuera del colegio. Y finalmente incorpora el concepto de buen trato, el cual está relacionado con los derechos constitucionales establecidos en el artículo 19 de la Constitución y la Ley 21.430 de Derechos de la Niñez. El concepto de buen trato va principalmente dirigido en este proyecto de ley en cómo los adultos se interrelacionan con los niños, niñas y adolescentes. El acoso escolar.
tal como el concepto de buena convivencia, a la izquierda está el texto legal vigente contenido en el 16b y a la derecha el que propone el proyecto de ley. Son bastante similares, pero tienen alguna diferencia. Primero, al día de hoy, de acuerdo al texto vigente, es obligatorio que exista una reiteración. El proyecto de ley viene a incorporar el concepto de actos gravísimos manifestados por única vez. La ley no viene a señalar qué se entiende por actos gravísimos, pero podemos vincularlos con lo dispuesto en la ley 21.128, que popularmente y a nivel de medios de comunicación se conoce como aula segura, es decir, a situaciones extremadamente graves. Mantiene, y obviamente este concepto de actos gravísimos va a tener que ser interpretado por la Superintendencia de Educación a través de la superintendenta en este caso, que es quien tiene la facultad de interpretar la ley y dictar normativa educacional. Elimina el concepto de posición de poder, que es donde en la presentación, en el texto actual, está hablando expresamente. Valiéndose para ello de una situación de superioridad o indefensión, en el texto que se propone, se elimina este elemento para efectos de acreditar el bullying o acoso escolar. En consecuencia, ya no se va a requerir que se acredite una situación de poder. Y eso hace, cuyo efecto es que las situaciones que sean consideradas como acoso aumenten. Finalmente, señala algunos ejemplos respecto a el último modificación relevante, que es el que cause un clima escolar hostil. Y ahí señalan aislamiento injustificado de una a un estudiante, ignorar deliberadamente a una o un estudiante de forma colectiva. Básicamente, si lo llevamos al concepto actual, estas son omisiones. Y el lenguaje estudiantil es hacer la ley del hielo. Aislamiento injustificado de una a un estudiante e ignorar deliberadamente a una o un estudiante de forma colectiva. Recordemos que con la entrada en vigencia de la ley 21.164, que regula las condiciones transitorias, y la ley 21.545, interpretada por la resolución 586, este concepto de omisión va en directa relación con la discriminación que sufra algún niño o niña que tiene neurodivergente, teniendo en consideración que las personas que más expuestas están a situaciones de aislamiento son aquellos que tienen desregulaciones emocionales y que, producto de lo exigido en la normativa, se tiene que activar el protocolo DEC. Mantiene la última frase textual, sea por medios tecnológicos o por cualquier otro medio, según su edad y condición. Edad y condición que nosotros ya, las comunidades escolares, estamos acostumbrados, dado que es norma legal a través de la ley 20.536 del año 2011. En consecuencia, las modificaciones del concepto de acoso escolar vienen dados por actos gravísimos por única vez, se elimina la situación de poder y finalmente también constituye acoso escolar cuando se genera un clima escolar hostil. En este mismo contexto es importante internalizar que la superintendencia va a ser la encargada de fijar estos conceptos y el mismo proyecto de ley señala que cada vez que existe una situación de acoso escolar se debe adoptar medidas de prevención y promoción. Y este proyecto de ley también señala que aquellas conductas de violencia que no sean acoso y que constituyan agresión implica la aplicación de medidas formativas o incluso disciplinarias. En consecuencia, la regla general hoy día es que los colegios tienen un protocolo que regula las situaciones de maltrato, violencia, acoso. En virtud de la entrada en vigencia de este proyecto de ley, la recomendación va a ser que existan protocolos separados, uno para el acoso escolar y otro para las situaciones de violencia. Porque cada vez que se aplica una medida disciplinaria, como ustedes bien saben, es obligatorio cumplir con lo que se conoce como debido proceso, respecto del cual no puedo profundizar, dado el tiempo asignado para esta presentación. ¿Cuáles son los otros principales conceptos? La normativa señala que el colegio está obligado a asegurar las condiciones para promover la participación a través de los directores o directoras, y a lo que apunta es a las instancias formales.
Esto es bien importante porque señala incluso este proyecto de ley de manera detallada que el colegio tiene que revisar su calendario escolar propio y personal para efectos de que sus propias actividades no interfieran con los procesos eleccionarios. Esto es una modificación del artículo 15 actual, donde decía de manera bastante tibia, por decirlo de alguna manera, la obligación del colegio de promover la participación. Consejo escolar. Su rol va a ser canalizar la participación en el proyecto educativo y promover la buena convivencia y el buen trato. Este concepto de buen trato que hace un rato les explicaba y que viene a innovar en este proyecto de ley respecto a lo actual. Ojo, los consejos escolares están regulados por la ley 19.979. En este proyecto de ley, que es una ley que se conoce como miscelánea, dado que modifica diversos cuerpos legales, elimina el concepto de que solo es exigible para los colegios subvencionados. En consecuencia, en la entrada en vigencia de esta ley, todo colegio con reconocimiento oficial va a tener la obligación de tener un consejo escolar. Se mantienen, por si acaso, los comités de educación parvularia, que es otra historia que no alcanzo a profundizar, pero hoy día un colegio particular pagado con educación básica, parvular y media va a estar obligado a tener un consejo escolar y en consecuencia cumplir con los requisitos dispuestos en el decreto 24 del año 2005. Teniendo en consideración ciertos matices, dado que algunas normativas solo son exigibles para los colegios particulares subvencionados. Encargado de convivencia escolar, ya no va a ser un encargado o encargada la obligación legal. La ley señala que es obligatorio tener un equipo a cargo de la buena convivencia educativa y que en esta participación de las políticas del colegio esté relacionado también el estudiantado. Liderando este equipo de convivencia educativa tiene que ser un profesor o profesora o un profesional del área psicosocial o la psicopedagogía con experiencia y formación en el ámbito pedagógico o la convivencia educativa. Tiene que tener jornada escolar completa y dedicación exclusiva. Con esto aumenta el estándar actual de la normativa educacional, dado que existía bastante liberalidad y en la resolución 482 recomendaba, de hecho, que tuviera especialización. Ahora va a tender a ser obligatorio. Y ya no solo va a ser una persona, sino que además va a ser un equipo. Ojo, en las disposiciones transitorias se establece que en los colegios subvencionados se puede financiar con recursos de la SEP, estableciendo algunas diferenciaciones respecto al uso de recursos que tampoco nos podemos detener dado el tiempo acotado. Hace obligatorio que cualquier miembro de la comunidad escolar haga denuncias respecto a las vulneraciones de derechos o los conflictos, llevando a un rango legal la obligación legal de los colegios de informar cualquier situación que tomen conocimiento en el ejercicio de sus funciones. Es decir, lo eleva a un rango legal. Finalmente, la ley Karim, nosotros hoy día como superintendencia, nosotros como colegio hoy día estamos sujetos a un oficio de la superintendencia en que señalaba que se le daba preponderancia a la normativa educacional. Hoy día este proyecto de ley viene a señalar que si hay una agresión respecto de un trabajador del colegio, se tiene que activar el protocolo de convivencia escolar, y si hay además una denuncia del trabajador o trabajadora, se tiene que activar el protocolo propio de la legislación laboral, conocido popularmente como Ley Karim. Y se tiene que utilizar la información de ambos procedimientos para efectos de llegar a las resoluciones. También viene a cambiar el rol de la superintendencia, señalando que se tiene que dar preponderancia a la capacitación. Y además viene a institucionalizar el procedimiento que ya lo está haciendo de manera informal a través de una resolución que se denomina de gestión colaborativa de conflicto. Que en el fondo lo que va a hacer la superintendencia es, cada vez que existe una denuncia, va a enviar a los padres o madres al centro educativo para efectos de resolver las situaciones y se va a tener que enviar como un acta de acuerdo. Hace una excepción respecto a situaciones que sean vulneratorias de derechos o que impliquen alguna situación delictual en los cuales se va a procesar de manera directa como delito. Pero en rigor y cómo ha funcionado en la práctica, que siempre esto va a depender de la Superintendencia de Educación a través de qué procedimiento lo vaya procesando. Finalmente,
viene con cambios respecto a los planes de gestión para la convivencia educativa. Hoy día es obligatorio tener un plan de gestión para la buena convivencia escolar, que la resolución 482 ha fijado algún determinado rango normativo, pero esta ley viene a señalar de manera expresa que este proyecto de ley viene a señalar de manera expresa que el plan de gestión para la convivencia educativa tiene por objetivo promover la buena convivencia educativa, el buen trato y la erradicación de todo acto de violencia, acoso o discriminación en la comunidad educativa. Se tienen que definir objetivos, estrategias, acciones concretas, etc. Al día de hoy, nuestro plan de gestión para la buena convivencia educativa es bastante liberal. Cada colegio lo hace de la manera que quiere y, de hecho, una salida a Fantasylandia puede cumplir con ser una acción propia del plan de gestión para la buena convivencia educativa. Hoy día, para que la salida a Fantasylandia, a modo de ejemplo, lo pueda cumplir dentro del estándar legal, va a tener que tener un objetivo, una estrategia que vaya en directa relación con cumplir con estos conceptos legales que están dentro de la lámina. Es decir, a modo de ejemplo, es de qué manera esta ida a Fantasylandia permite un mejor desarrollo socioemocional y salud mental. Se tienen que cumplir con estos contenidos mínimos establecidos en la Política Nacional de Convivencia Educativa. De hecho, ahí el proyecto de ley tiene unas como 10 hojas aproximadamente donde enumera cuáles van a ser la forma de ir elaborando y que adicionalmente a ello señala que tiene que haber un plan de trabajo intersectorial entre el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud, Subsecretaría de Prevención del Delito, etc. Respecto a la vigencia, entra en vigencia a los 3 meses de la publicación en el diario oficial. Si esto ocurre en diciembre, enero, febrero, es a contar del 1 de junio más próximo. Ahora, respecto a los colegios particulares pagados, tienen 3 meses adicionales respecto a la normativa relacionada con los planes de gestión para efectos de poder implementar el consejo escolar. Eso sería la presentación. Cumplí con los 20 minutos que prometí. Por lo general, los clientes que están participando hoy día saben que por lo general me extiendo un poco más, pero hoy día logré cumplir con estos 20 minutos. Acá están nuestros datos para efectos de aquel que nos quiera contactar. Está mi celular, mi correo electrónico, y también puede ingresar a través de la página web para conocer en mayor detalle qué es lo que nosotros hacemos. Dentro de la exposición, Max, sentí harto como... Sí. Hola a todos, buenas tardes. Las consultas, porque hay varios que han levantado las manos, por favor, hacerla a través de los chats, ¿ya? Para que podamos ir respondiendo algunas consultas que se estén generando. Por ejemplo, Sergio Cárcamo pregunta: ¿qué mecanismo establece el proyecto de ley o deberá establecer para garantizar que el encargado de convivencia tenga dedicación exclusiva a sus funciones, evitando que su rol se vea interferido por tareas administrativas o reemplazo docente u otros, como ocurre actualmente? Ya. La ley no dispone de qué manera eso se va a fiscalizar. Eso va a quedar a criterio de la superintendencia de la forma en la cual lo fiscaliza. Y desde la entrada en vigencia de la superintendencia del 2012 a la fecha ha sido a través de 2 mecanismos. Uno, vía denuncia. Las denuncias ustedes saben que las pueden interponer cualquier miembro de la comunidad escolar. Y 2, a través de los planes específicos de fiscalización. Y estos planes específicos de fiscalización, siempre hay uno que es denominado de reconocimiento oficial, y hoy día que se está llamando de formación y salud mental, que a través de él están revisando los reglamentos. Y ahí siempre piden la revisión de los contratos, etcétera, y van a ir fiscalizando si es que hay hojas suscritas por los encargados de convivencia en áreas que sean propias del cumplimiento del plan de estudio. Pero la ley no establece un mecanismo propio, eso queda radicado en la superintendencia. Eso es Max. Sí. Oye, una cuestión, por si alguien quiere hacer una pregunta, le voy a mostrar que hay una sección especial, le pueden dejar un comentario acá, ¿ya?
Entonces, mira, yo les voy a compartir mi pantalla. Perdón, ahora sí. Bueno, mientras comentarios que pueden levantar la mano, nosotros les vamos dando los permisos como para inclusive puedan hablar dentro de esta presentación. Y bueno, ahora sí les voy a presentar dónde precisamente se puede compartir una pregunta. Entonces, ahora sí estoy compartiendo mi pantalla. Entonces, en esta parte hay una sección donde ustedes hacen acá, van a preguntas y, bueno, aquí ya hay gente haciendo preguntas. Entonces, acá ustedes pueden escribir y nosotros vamos a ir seleccionando las que podamos. Y si se van duplicando, también ahí vamos a ir moderando, ¿ya? Así que eso, levanten la mano o si no pueden ir a la sección para completar sus preguntas. Ok, perfecto. Sebastián, dentro de la Gabriela Muñoz, consulta, ¿hay alguna cantidad de estudiantes por encargados de convivencias en la ley? Es decir, por No. tanto, se establece al menos que dice que en el proyecto que debería haber un encargado de convivencia, ¿cierto? Por lo menos. Tiene que haber un equipo de convivencia y ese equipo de convivencia tiene que estar coordinado por un coordinador de convivencia. Ya no se ocupa la denominación de encargado. Ahora, la norma no establece un número por niños o niñas. Si vamos a los requisitos del reconocimiento oficial, la norma establece que se tiene que tener personal idóneo suficiente. Solo respecto de los auxiliares hay una obligación legal de tener uno por cada 100 niños o niñas. En resumidas cuentas, queda radicado al criterio de cada colegio de acuerdo a las necesidades propias. Perfecto. Por si acaso, la exigencia de los auxiliares está en el Decreto Supremo 315 del 2010. Nadia Díaz consulta a la orientadora del establecimiento. ¿Puede ser también la encargada de convivencia educativa o debe separarse las funciones? En estricto rigor, Nadia, puede ser la misma persona, pero en el contrato tiene que estar separadas las funciones. Hasta el momento, la superintendencia señala que dicho cargo, es decir, la encargada de convivencia, tiene que estar financiada con subvención general. Y la orientadora también cumple un rol dentro de lo que es plan de estudio. Por lo tanto, también debería ser financiada con subvención general, dependiendo, sí, las funciones que va a desarrollar. Eso. Hay consultas levantando la mano. ¿Se pueden habilitar a Rodrigo? Me sale Rodrigo, sale segundo. Fabián Sepúlveda. Pero no tengo cómo habilitarlo ahí. Si me pueden ayudar de Profe Jobs, por favor. Sí, creo que abandonó Fabián. Bueno, la siguiente persona, Jessica, que está dentro de la fila, también puede habilitar su micrófono inclusive. Ya, Jessica. Hola, buenos días. Hola. Yo estoy interesada con respecto a lo del demo, lo que habló del CEO del profesor Job. Yo soy jefa de asuntos estudiantiles de manera transversal, de 3 colegios. ¿Ya? Entonces, me interesaría que me pudieran contactar para poder más detalles, ya que me interesó lo de la conexión con la IA y lo de la carga del reglamento interno, ya que las otras partes ya la dominaba. Así que me gustaría más información al respecto. Perfecto. Ahí te respondo yo. Todo aquel que quiera una demo, evaluar una contratación, puede rellenar el link. No se escucha lo que habla Santiago. ¿Me escuchan o no? Yo te escucho bien. Sí, Jessica, te dejé el link para que te inscribas para una demo en el chat. Ya, me escribí como jefatura de matemática, ya que no sale la jefatura transversal. Dale, no te preocupes. Dale. Perfecto. Bueno, sigamos con Óscar Álvarez. ¿Está por ahí? Si quiere habilitar el micrófono. Sí, hola, buenas tardes. Primero,
un cordial saludo a un ex colega, a Max, de la SuperEdu. Segundo, respecto a la plataforma, ¿es factible justificarla en el manual de recursos CEP como gasto aceptado? Sí, obviamente depende del regulador, digamos, pero Convivencia Escolar es una de las grandes cosas que se pueden financiar con CEP, y nosotros, si tú nos contactas y te hacemos una demo, te podemos enviar también una acción propuesta para incluir en la PME. Así que ponte en contacto con nosotros y te damos toda la información, si te parece. Perfecto, muchas gracias. Dale, gracias a ti. Perfecto. Bueno, Oscar Pérez también está en la lista. Oscar, ¿está por ahí? Aquí hay una consulta en el chat. Raúl Insel. Sebastián, ¿cuál es el margen para que el colegio deba intervenir en situaciones ocurridas fuera del espacio escolar? No hay margen legal. Están obligados a intervenir cualquier situación que ocurra. Lo que marca la convivencia educativa es que sean miembros de la misma comunidad. Un estudiante puede estar en Japón y el otro en Santiago, y si hay agresiones a través de redes sociales, el colegio está obligado a intervenir. Gabriela Muñoz, ¿y el nombramiento del encargado de convivencia ya no es necesario? ¿Por qué la superintendencia lo exige en la fiscalización? Porque, a ver, este es un proyecto de ley que está en trámite en el Senado, en segundo trámite constitucional. Hoy día se rige por lo dispuesto en la ley 20.370, que es el DFL2 del 2009. Dicho esto, hoy día legalmente todavía lo que vale es la convivencia escolar, no la convivencia educativa, que eso es la política del Mineduc nomás. Dicho esto, se va a tener que designar en los contratos de trabajo como coordinador o coordinadora de convivencia educativa, y la superintendencia lo va a fiscalizar tal cual lo ha hecho siempre. Lo que cambia es la denominación. De hecho, en las normas transitorias se establece que este cambio de rol o figura no puede implicar el despido. Está contenido dentro de las normas transitorias dentro del proyecto de ley. O sea, va a pasar lo mismo que ocurrió el año 2011, cuando los inspectores o inspectoras generales se les cambió el nombre meramente a través de los anexos de contratos de trabajo. Eso. Sebastián, Juan Pablo Aguilera dice, buenos días, consulta con respecto a la nueva ley. ¿Es necesaria la firma de los estudiantes en la entrevista? Esto pensando en la entrevista a los niños del primer ciclo de prekinder a cuarto básico. Esto en la práctica incide en que algunos apoderados se molestan cómo hacerlos firmar. A ver, respecto a las firmas, la ley educacional solo lo exige cuando estamos activando un procedimiento de expulsión o cancelación de matrícula. Recordemos que la ley 21.128, que es la conocida como ley Aula Segura, permite esta separación o suspensión cautelar que obliga a la firma de un acta de suspensión a los colegios particulares pagados también. Pero en eso es la presencia de los padres o madres. Respecto a la suscripción de documentos de estudiantes, no hay ninguna normativa que lo haga obligatorio. Por lo general sí se exige para efectos de que nos hagamos cargo de las declaraciones que vamos dejando, porque si no se puede desconocer que alguien lo dijo o no. Dicho esto, no es recomendable que los estudiantes del primer ciclo, entendiendo que cada colegio organiza sus ciclos como quiere, no hay una norma legal que establezca la obligación de que sea de una determinada manera o hasta un determinado curso, no es recomendable que se les solicite a los niños o niñas que ellos firmen. Aun cuando en los contratos de prestación de servicios se puede pedir la autorización por parte de los padres o madres para efectos de que esto se lleve a cabo. Leandro, consulta, ¿habrá algún ajuste en las remuneraciones de este coordinador de convivencia educativa? Lo pregunto, ya que en el caso de los profesores se les asigna una asignación de responsabilidad directiva, pero en el caso de algún asistente de la educación profesional, ese incremento es opcional por parte del empleador. A ver, aclarar, para el caso de los colegios subvencionados, ¿cierto? La remuneración va a estar generada a través de lo que es carrera docente, y podría haber alguna asignación de responsabilidad directiva por parte de la entidad sostenedora, pero tanto
para los docentes como los asistentes de la educación, eso ya es resorte de cada entidad sostenedora si va a pagar algo adicional con respecto a asumir la responsabilidad de ser el coordinador de convivencia educativa. La lógica indica que sí, pero eso depende de cada entidad sostenedora. Dame un segundito. La consulta de Óscar Pérez, en el caso que si el encargado de convivencia escolar puede ser inspector general, o sea, puede ser estas dos figuras independientes de los juicios de valor que conlleva por las sanciones o medidas a tomar con los estudiantes. Sí, solo aclarar que la figura de inspector general no existe en la normativa educacional, ¿ya? Lo que establece la Ley General de Educación, a través del DFL 2 del año 2005, señala que tiene que existir un encargado de convivencia, tiene que existir un director y tiene que existir un jefe de UTP y profesores que desarrollen el plan de estudio. Esos son los obligatorios por reconocimiento oficial. No existe la figura del inspector general propiamente tal. En ninguna parte de la normativa está. Por lo tanto, hoy en día, si bien algunos colegios mantienen al inspector para aplicar la sanción directamente, ¿cierto? Y lo separan de la función del encargado de convivencia, este no es obligatorio propiamente tal tenerlo en los colegios si así lo determinan, porque la ley así no lo exige. ¿Hay alguien levantando más la mano? Hugo Olivares. Pasamos con Óscar Álvarez. ¿Puede conectar su micrófono y hacer la consulta? ¿Aló, sí? Óscar. Sí, gracias, perdón. Me quedó con la duda respecto a lo que dijo Sebastián, de responsabilidad del colegio de abordar situaciones de convivencia, inclusive no estando dentro del espacio educativo de los estudiantes. Y lo otro también, a razón de lo mismo, de un caso muy bullado de estudiantes que fuera del año escolar en curso tuvieron problemas de convivencia y se les hizo al colegio hacerse cargo. Quisiera mayor claridad al respecto. O sea, gracias. Eso, a ver, Óscar, es obligatorio para un establecimiento educacional desde el año 2011 hacerse cargo de los conflictos que ocurran entre los estudiantes dentro o fuera del colegio. De hecho, hay un dictamen de la superintendencia que establece que sí se puede aplicar medidas disciplinarias por hechos ocurridos afuera. Lo que ocurre es que hay que acreditar a través de medios probatorios y en cumplimiento del debido proceso para que la resolución sea fundada. Dicho esto, si hay una situación de agresión en el verano y que el colegio toma conocimiento en marzo de ello, es obligatorio activar el protocolo respectivo, aplicar las medidas formativas, psicosociales, de resguardo, e incluso las disciplinarias cuando así lo ameriten, y eso es obligación desde el año 2011 con la entrada en vigencia de la ley 20.536. O sea, eso es obligación, no, desde dichos años. Eso no es algo innovatorio de este proyecto de ley, por si acaso. Muchas gracias. Respecto al caso bullado que usted plantea, básicamente eso fue sujeto de un recurso de protección en la Corte de Apelaciones y posteriormente resolvió la Corte Suprema, pero nunca estuvo en cuestión dónde habían ocurrido los hechos. Lo que ahí estaba en debate era otro asunto. Nadia Díaz, ¿puede activar su micrófono, por favor? Sí, buenas tardes. Yo de nuevo por acá. Tengo una consulta si es que por normativa educacional el rol del equipo de inspectoría versus el equipo de convivencia escolar con la activación de los protocolos en el RICE. Por ejemplo, si están obligados o los compromete iniciar un procedimiento sancionatorio de inspectoría y posterior las medidas formativas al equipo de convivencia, o solo el equipo de convivencia puede tomar el inicio de los protocolos desde principio a fin. A ver, acá voy a ahondar algo que planteó Max. El concepto de inspector, inspectora, inspectora, inspectora general nace porque los colegios necesitaban
los colegios necesitaban aplicar medidas disciplinarias, pero legalmente nunca existió la obligación de contar con inspectores o inspectoras, ni con inspector o inspectora general. Recién en el año 2011 nace la obligación de contar con un encargado o encargada de convivencia escolar. Dicho esto, la normativa educacional a ti te señala que es obligatorio hoy día tener un encargado de convivencia. Cuando se apruebe este proyecto de ley, que es lo más probable, va a exigir tener un equipo de convivencia educativa y se establecen cuáles son las obligaciones de los colegios. Dicho esto, si es que hay un equipo de inspectoría que sea el encargado de indagar lo disciplinario y hay un equipo de convivencia encargado de aplicar las medidas formativas, etcétera, lo que va a verificar la superintendencia es de qué manera se cumple con el debido proceso y con las obligaciones legales, quedando a liberalidad de cada colegio organizarse de la manera que le plazca. Gracias, Sebastián. Una consulta para Santiago. Acá preguntan, Santiago, sobre la plataforma, principalmente el tema de los valores, para que les pueda explicar el mecanismo ahí de nuevo respecto a los demos, a las demostraciones, y se puedan inscribir para después hablar los otros temas. Perdón, con respecto a los valores, obviamente va a depender de algunas cosas. Por ejemplo, si son colegios tipo red, o sea, pertenece a un conglomerado de colegio, un colegio individual, pero el precio tope puede ser de 84 UF más IVA anuales, que se puede pagar hasta en 12 cuotas. Pero obviamente en caso de que sea un establecimiento que tiene colegios hermanos, son parte de una red, se puede llegar incluso hasta un 50% de descuento, o sea, depende del número de colegios, ¿ya? Una plataforma que no es cara y que más encima se puede financiar fácilmente con fondos CEP. De todas formas, siempre se puede revisar y ustedes, insisto, quienes deseen tener una conversación al respecto, pueden inscribirse en el link que está en el chat y obviamente se puede ver cada caso en particular. Gracias. Sebastián habla sobre las medidas formativas hoy tienen preponderancia sobre la sancionatoria, pero ¿qué pasa con los alumnos del primer ciclo? Entiendo que debe ser el primer ciclo básico, de primero a cuarto básico, que agreden físicamente a compañeros y o docentes siendo parte del programa de integración. Me imagino a través de una desregulación, Sebastián. Dale. Perfecto. A ver, el primer ciclo. La normativa educacional contenía en el Decreto Supremo 315, dispone que a los estudiantes de educación parvularia no se les puede aplicar medidas disciplinarias, específicamente en el artículo 8º. Ahora bien, voy a cambiar la lámina. Si ustedes ven acá, en el concepto de acoso escolar siempre se tiene que tener en cuenta la edad y condición. La normativa educacional contenía en la Ley General de Educación y también en la Ley de Subvenciones, dispone que no se puede aplicar medidas disciplinarias por hechos derivados de manera directa o indirecta de la condición transitoria o permanente del estudiante. Para los colegios particulares subvencionados es obligatorio desde el año 2016, para los particulares pagados desde el 2023, producto de la Ley 21.544. Ese es el marco normativo. En consecuencia, a un estudiante de parvularia no se le puede aplicar medidas disciplinarias, tenga o no tenga condiciones. Y de primero básico hacia arriba, ¿se puede aplicar medidas disciplinarias? Sí, pero se tiene que tener en consideración la edad. A un estudiante de primero básico no se le puede dar el mismo tratamiento que a un estudiante de cuarto, ni a un estudiante mayor de 14 años, porque mayor de 14 años ya hay responsabilidad penal adolescente. En consecuencia, respecto de los niños con necesidades educativas permanentes y cuando en un contexto de desregulación, hay que tener en cuenta lo dispuesto en la resolución 586. ¿Y qué es lo que dispone? Que no se puede vincular las medidas disciplinarias a la condición del niño o niña. En consecuencia, cuando viene a propósito de una desregulación, hay que determinar si esto es conductual o es por la condición. Y para eso hay que tener en cuenta el plan de acompañamiento emocional y conductual, que es el documento más importante contenido en la resolución 586, donde hay que eliminar las gatillantes. Si las gatillantes son responsabilidad del colegio o de un compañero o compañera, básicamente
la posibilidad de aplicar medidas disciplinarias va a ser baja. Y eso es lo que marca la diferenciación de lo que en los diarios electrónicos, en las redes sociales, están apareciendo muchos que la Corte Suprema resolvió en favor del colegio o resolvió en favor de los niños o niñas con condiciones permanentes, específicamente TEA, va a depender de precisamente eso. Si el hecho va vinculado a la condición o no, y esa es la obligación del colegio de acreditarlo. Eso. Gracias, Sebastián. Quiero saber quién decide que un alumno sea promovido por razones socioemocionales, aún con calificaciones deficientes. Lo que pasa, a ver, es que el decreto 67 establece una serie de procedimientos donde tiene que haber un informe fundado, donde se tiene que reunir el consejo de profesores con el equipo técnico pedagógico, etcétera. Pero en resumida, el equipo directivo en conjunto con los docentes quienes van a poder decidir si eso conviene o no conviene. Si la pregunta apunta a si es obligatorio hacer caso a un informe emitido por un especialista del área de la salud mental como un psiquiatra o un psicólogo o psicóloga, no es obligatorio y no son vinculantes, pero hay que tener en consideración todo el acompañamiento que se ha hecho a los niños o niñas durante el año escolar. Recordemos que la lógica del decreto 67 del 2018 sigue la misma lógica de la convivencial, es decir, es responsabilidad del colegio acreditar que se hizo todo lo posible para que el niño sea promovido, y en el ámbito convivencial es que el colegio el que tiene que acreditar que se hizo todo lo posible para que el niño pueda compartir con sus compañeros. Perfecto. La nueva ley de convivencia también aplica para las escuelas especiales, en específico las de lenguaje, y en caso afirmativo, ¿puede haber dentro del equipo de convivencia un asistente de la educación que no tenga jornada completa? Perdón, de nuevo. ¿La nueva ley de convivencia también aplica para las escuelas de lenguaje? Sí, para todo colegio con reconocimiento oficial. Perfecto. ¿Y puede haber dentro del equipo convivencia un asistente de la educación que no tenga jornada completa? Sí, porque la obligación legal de que tenga jornada completa es solo para el coordinador o coordinadora. Exacto. Pero en el caso que se nombre coordinadora, ¿tendría que tener 44 horas o 40 horas cuando esté en vigencia las leyes? Sí, pero ojo, respecto a las 40 horas hay que distinguir entre el sector pagado y el subvencionado. En el sector subvencionado se mantiene la lógica de las horas establecidas en el estatuto docente y en el estatuto de los asistentes de la educación, que le es aplicable a los colegios subvencionados de manera indirecta respecto a esa materia, porque en el resto se aplica la 19.464. Respecto a los colegios particulares pagados, sí se aplica la ley de 40 horas. Perfecto. Felipe Maldonado, ¿puede activar su micrófono, por favor? Felipe, ¿puede activar tu micrófono para hacer la consulta? ¿Me escuchan? Sí. Ah, ya, súper. Hola, buenas tardes ya. Miren, tengo una consulta. El otro año se supone que la reducción de horario no quedan 40, quedarían 42. No sé si podría volver a explicar lo de la diferencia entre el subvencionado y el público en este caso. La ley con la transitoriedad se aplica en el sector particular pagado, no en el particular subvencionado, que va a terminar en ser 40 horas. Pero no se aplica, esa ley no se aplica en el sector subvencionado porque se rige por la ley especial, y la ley especial es el estatuto docente y el estatuto de los asistentes de la educación. Solo aclarar un punto, cuando Sebastián se pronuncia sobre colegios subvencionados, son todos los colegios que reciben subvención por parte del Estado, sean estos municipales, servicios locales de educación, colegios corporativizados del decreto de ley 3166 y los colegios particulares subvencionados. Todos ellos son subvencionados, independiente que sean públicos o privados. Claro, entiendo. Entonces, para ver si estoy entendiendo bien, ahí se mantendrían las 44 horas, a diferencia del particular pagado. Claro, en el sector subvencionado se mantiene las 44 horas, principalmente porque existe una ley específica que determina su número de horas de trabajo. Por lo tanto,
se aplica primero, acuérdense que se aplica primero lo que establece el estatuto de docente o el de los asistentes de la educación, y supletoriamente aplica lo dispuesto en el Código del Trabajo en forma posterior. Si no se pronuncia el estatuto, hay que ir al código, pero si se pronuncia el estatuto, lo que diga el código no corre. Eso. Ya entiendo. Vale, muchas gracias. Sergio Cárcamo habla de la obligación de contar con un trabajador social en el equipo de convivencia. No. No hay ley que lo establezca. Es recomendable, sí, pero no es obligatorio por ley. ¿Hay alguien más levantando la mano? Silvia Ibáñez. ¿Puede activar su micrófono, por favor? Buen día, sí, como mencionaron ahí, efectivamente la consulta es si los encargados de convivencia deben ser de exclusiva función o pueden hacer otra función. Pero en el caso de nosotros, yo estoy asumiendo el cargo de encargado de convivencia y también de asistente social. Entonces eso, y aquí estamos con una psicóloga con 30 horas y con un colegio de 320 alumnos. Entonces esa es la consulta. Las funciones de un asistente social van directamente relacionadas con lo que es lo propio de lo convivencial. Ahora, la norma actual no exige de educación exclusiva. En el proyecto de ley sí se exige un equipo y dedicación exclusiva, y las excepciones vienen dadas para aulas hospitalarias, recintos carcelarios, escuelas rurales y establecimientos de menos de 150 estudiantes. En consecuencia, un colegio de más de 150 estudiantes está obligado a tener un encargado con dedicación exclusiva. Eso es lo que dispone la ley, pero todavía no está siendo publicada en el Diario Oficial. Les recuerdo que está en segundo trámite constitucional. Gracias. Óscar Pérez. Hola, ¿me escuchas? Sí. No sé si se escucha. Se escucha. Tengo muy buen audio. Mira, mi pregunta es lo siguiente. Yo soy el encargado de convivencia en el colegio. Por el tema de las horas no hay ningún problema. Tengo un equipo que se ha ido formando con el tiempo re bueno. No tenemos asistente social. Esas labores las realizo yo. Lo tengo súper claro que no es obligatorio. Las labores a las que yo me refiero es que, por ejemplo, me contacto con las redes externas, como por ejemplo los programas de protección de los estudiantes. Elaboro los informes, el psicólogo también me ayuda en eso de convivencia, pero mi consulta es, yo siento que tengo el rol tanto de encargado de convivencia como de inspector, porque me toca también aplicar medidas sancionatorias. ¿Está bien? ¿Corresponde? ¿O el colegio debería tener un inspector? Quisiera eso, general. Vuelvo a insistir, la ley no reconoce la figura del inspector como una obligación legal. Ya, no okay. hay norma alguna que impida que el equipo de convivencia aplique también las medidas disciplinarias. Perfecto. Lo que sí obliga a la norma es cumplir con el debido proceso y que también las medidas disciplinarias sean revisadas por otra persona distinta a quien la aplicó en sede de apelación. Y también establece que es obligatorio que el director o directora sea quien proceda a expulsar o cancelar la matrícula, porque así está establecido en la ley de subvenciones específicamente. Querido, muy bien. ¿Te puedo hacer una última pregunta? Sí, okay. Aprovechando, mira, nosotros tenemos un estudiante TEA que está en séptimo básico. El estudiante tiene un diagnóstico... Perdón, Oscar, respecto a consultas específicas, para poder recomendar algo tendría que ver el expediente completo, porque cualquier recomendación que dé sin haber revisado los papeles puede inducirte a recursos de protecciones, multas de la superintendencia, demandas civiles por indemnización de perjuicio, etcétera. Así que eso sí que disculpa, pero no te lo puedo contestar. Ya, perfecto. Muchas gracias. Trinidad Mancilla, ¿puede activar su micrófono, por favor, y hacer la consulta? Hola, buenas tardes. Quisiese hacer una consulta. Mire, con respecto al proyecto nuevo de ley,
Nosotros somos una escuela especial que atendemos a estudiantes con discapacidad intelectual. Nuestra escuela es pequeña, tiene 64 estudiantes como cupo máximo. Ya, la encargada de convivencia actual tiene en su contrato definido las horas de convivencia escolar y las horas, pero ella es fonoaudióloga. Sí la hemos capacitado y se ha hecho diplomados para que ella pueda asumir este cargo. Mi consulta es la siguiente: cuando existe este nuevo proyecto, ¿ella va a poder continuar con el cargo de convivencia escolar? Sí, porque la ley hace una excepción para escuelas en determinadas condiciones, como aquellas que tienen menos de 150 estudiantes. Y ahí las funciones se tienen que ejercer de acuerdo a la realidad de cada establecimiento educacional, es decir, mantiene la lógica vigente actual. Independiente que no sea profesora. Da lo mismo, porque con audióloga tiene formación más bien de carácter psicosocial, etcétera, claro, o psicopedagógico, o sea, no debería haber mayor problema en ese contexto. Te agradezco, Sebastián. Muchas gracias. ¿Sí? Sebastián Godoy, por favor, active su micrófono. Por mientras, profes jefes o docentes de asignaturas pueden aplicar medidas si se configura en nuestro RICE, ya sean formativas y disciplinarias o solo formativas. Si es que se cumple con el debido proceso, un profesor puede aplicar medidas disciplinarias, pero para ello hay que cumplir con el debido proceso, y recordemos que las medidas disciplinarias se tienen que aplicar una vez haya finalizado la indagación. Y eso depende de cada colegio hacerlo. Recordemos que la medida disciplinaria automática ya no está siendo permitida por la normativa educacional. Hay varias preguntas sobre los inspectores generales. Vuelvo a reiterar, la normativa educacional no exige tener un inspector general. Lo que pasa es que los colegios confunden entre el rol de aplicar sanción con el rol de iniciar algún procedimiento de convivencia. En ambos casos puede ser aplicado directamente por el encargado de convivencia, ¿ya? Porque preguntan bastante, ¿puedo tener un encargado de convivencia y un inspector general o puedo ser juntos? Puede ser la misma persona. Lo que pasa es que las funciones a desarrollar habrá que agregar el tema de la aplicación de las sanciones, que principalmente los colegios lo tienen atribuido al inspector general, ¿ya? Pero dicho esto, al final, el único cargo obligatorio que tiene hasta el momento la normativa educacional es tener un encargado de convivencia. Claudia Troncoso, ¿puede activar su micrófono, por favor? ¿Me escuchas? Sí, adelante. Hola, buenas tardes, chicos. Oye, tengo dos consultas. Una, si este encargado, dada este nuevo lineamiento que se va a dar desde convivencia, va a necesitar una capacitación especial para ocupar dicho cargo. Y la segunda es, ¿quiénes van a conformar este equipo? Gracias. La norma dispone que tienen que tener formación en área docente o convivencia escolar. La superintendencia probablemente va a atender eso, a que exista algún diplomado en resolución de conflicto o en convivencia escolar, pero la ley propiamente tal no establece la forma en que eso se va a llevar a la práctica. Respecto a los equipos, va a depender de la necesidad de cada establecimiento educacional. Con la entrada en vigencia de la ley 21.545 y también con la ley Ritalin, que es la 21.164, la norma está empezando a pedir que los equipos sean lo más diversos posibles para atacar las diferentes necesidades de los niños o niñas. Y como consejo, dado que en la época de la ley 20.536, tanto Max como yo estábamos en el ministerio y posteriormente en la superintendencia, lo que ocurrió ahí a nivel de fenómeno fue llenar a los colegios de psicólogos y psicólogas. Con la entrada en vigencia de esta ley, la recomendación es que sean lo más diversos posibles los equipos.
recordemos que la ley Ritalin, que es la 21.664, dispone que los niños o niñas con trastornos de conducta tales como la hiperactividad y el déficit atencional, la ley lo deja como ejemplo, no lo hace taxativo, es que hay que hacer actividades deportivas, actividades culturales, artísticas, yoga, tai chi, etcétera, para lograr que los niños o niñas se regulen y continúen con su proceso pedagógico, no pudiendo condicionar el consumo de un fármaco a la permanencia o participación en cualquier actividad curricular o extracurricular. Es decir, ahí la ley Ritalin te está diciendo que el niño o niña con hiperactividad, quizás lo que hay que hacer es fijar un procedimiento para que haga un poco de ejercicio y vuelva a la sala. Recordemos que hoy día no se puede tener a los estudiantes deambulando en el colegio. Entonces, en consecuencia, la ley no te dice qué es lo que tú tienes que tener. La ley lo que te está diciendo o estableciendo es que tú tienes que tener equipos que te permitan hacerte cargo de tu propia realidad. Pablo Arcos. Actualmente es posible suministrar medicamentos de parte de funcionarios bajo protocolo establecido y previa autorización de apoderado y con certificado médico emitido a estudiantes que lo requieran en horario escolar. Es obligatorio en ese contexto. Perfecto. Si es que hay un informe médico que así lo establece, es obligatorio suministrarle el medicamento al estudiante. Hoy día los colegios son el lugar seguro de los niños o niñas. Las situaciones de violencia que se producen en los colegios es una manifestación de lo que ocurre en el mundo. En consecuencia, si un niño o niña tiene diabetes y se le tiene que medir la insulina y proceder a inyectar durante la jornada escolar, es obligatorio que el colegio se haga cargo de ello y para ello tiene que existir un informe médico enviado por los padres, madres, apoderados y una capacitación en el colegio para efectos de suministrarlo, pero el colegio está obligado. Gracias, Sebastián. Ya, vamos a dar el último espacio para la pregunta en voz alta a Juan Carlos Almodanacid. ¿Está? Aló. Juan Carlos. Sí, bueno, buenas tardes, gracias por la pregunta. Igual ingresé un poco tarde, disculpo por eso, pero era más que nada para si me pudieran hacer una especie de hito o resumen importante de cuáles serían los cambios de la principal política actual de convivencia escolar con la nueva ley que se está discutiendo en el Senado, que lo había preguntado, pero... Sí. Juan Carlos, en este caso te recomendamos que va a quedar el link de todo el webinar para que lo puedas revisar en forma posterior. ¿Ya? Eso. Okay. Y como última consulta, hola, si un colegio tiene doble jornada, ¿puede existir encargados de convivencia para cada una de ellas o debe ser uno solo para ambas? Es decisión del colegio cómo lo gestiona, si es que tiene la jornada y la educación exclusiva. Es decisión propia del colegio cómo lo gestiona. Puede tener al mismo u una persona distinta cumpliendo con los márgenes legales. Eso. Perfecto. Y la última consulta dice, buenas tardes, me llegó un memorando informativo número 80 sobre el orden de los profesionales que deben cubrir un curso en ausencia del docente. ¿Ustedes saben sobre este memorando? Si me pueden indicar ahí si es del Ministerio de la Super. No obstante, la Superintendencia sacó un documento donde establece que en caso de que no hayan profesores que puedan cubrir un curso, estos pueden ser cubiertos por asistentes de la educación. Y el orden prelación lo otorga principalmente que vayan desde profesionales hasta los que no cumplen labores o funciones profesionales. Eso principalmente. Bueno, quisiéramos dar las gracias por el webinar, ¿cierto? La participación de ustedes. Dejarlos invitados a que puedan revisar nuestras páginas web, simaduc.cl, en el sentido de ver los servicios que nosotros prestamos y poder contactarnos en caso que así lo requieran.
Eso, Sebastián, te dejo para que te puedas despedir. No, agradecer la instancia y que tengan un buen fin de semana. Cualquier cosa nos contactan. Que estén bien. Y por último, Santiago. Sí, muchas gracias a los amigos de CIMAEDUC, Sebastián, Max, unos cracks realmente en todo lo que es normativa educacional, muy actualizado. Y muchas gracias también a los asistentes y al equipo ProfeJobs por hacer esto posible. Y el link se lo vamos a mandar a los que no pudieron ver la presentación. Se lo vamos a mandar a todos los que se inscribieron en el webinar, un link para ver el video, ¿ya? Y lo pueden compartir a quien quieran, ¿ya? Muchas gracias y que tengan una excelente tarde y un excelente fin de semana. Chao. Chao, un abrazo, que estén muy bien. Gracias.